5 de febrero. Hoy vamos a darle una vuelta a unos textos que, bueno, en apariencia hablan de una figura histórica, Santa Águeda. Sí, una mártir del siglo III. Exacto. Pero lo que de verdad ponen sobre la mesa es una idea mucho más grande. Yo diría que es un desafío para todos hoy en día. Totalmente. La idea de que hay una dignidad que no se negocia. Así que no vamos a hacer una biografía al uso, sino que vamos a intentar desgranar qué significa eso. ¿Qué significa mantenerse íntegro cuando todo te empuja a romperte? Justo eso. Es que esa es la clave. La historia podría parecer algo lejano, de museo, pero los documentos que manejamos la usan casi como un bisturí para abrir una pregunta muy, muy actual. ¿Cuál dirías que es esa pregunta? Pues, ¿qué es eso que llevamos dentro que no tiene precio? O sea, ¿qué parte de nosotros no está en venta? Da igual la oferta o la amenaza. Me gusta cómo lo planteas. De hecho, la reflexión arranca de un sitio muy curioso, que es el propio nombre. Sí, el nombre, Águeda. Se nos dice que viene del griego agatos, que significa buena, noble, íntegra. Pero ojo, lo que me llamó la atención es la advertencia que viene después. A ver. Dice, no es un adorno, es una verdad profunda. ¿Qué diferencia hay? Pues es una diferencia abismal y que choca de frente con la mentalidad de la época y casi te diría que con la nuestra, ¿eh? ¿Por qué? A ver, en el mundo romano, tu valor, tu dignitas, dependía de tu estatus, de tu cargo, del reconocimiento público. Era algo externo. Claro, de lo que los demás veían. Exacto. Y lo que plantea esta idea de agatos como una verdad profunda es revolucionario. Te está diciendo, tu valor no te lo dan los demás, no es una etiqueta que te cuelgan. Es algo que eres. Ahí nace todo el conflicto de esta historia. El conflicto con alguien que solo entiende el poder externo. Venga, pues vamos a meternos ahí. Vamos. La historia nos sitúa en Sicilia, siglo III, Ujú. y creo que es importante imaginarse ese escenario, Sí, una encrucijada del Imperio Romano. donde el poder de un gobernador era, vamos, prácticamente absoluto. Y en ese contexto nos presentan a Águeda, una joven cristiana, y aparece el antagonista, Quinciano, el gobernador. que se fija en ella. Y los textos son muy específicos. No es solo por su fe, No, para nada. Es por su belleza y firmeza. Y ese apunte sobre la firmeza es fundamental. ¿por qué? Porque Quinciano no ve solo a una disidente religiosa a la que hay que eliminar, ve una entereza, una fuerza que le atrae y a la vez le resulta intolerable. ¿Como un desafío? Es como si la integridad de ella fuera un espejo que le devolviera una imagen de su propio poder como algo limitado. Y para un tirano no hay nada más insoportable que ver los límites de su poder. Claro. Por eso no quiere solo someterla, quiere poseer esa fuerza que ella irradia. Y por eso intenta todas las vías, ¿no? Primero las promesas, el soborno, el camino fácil. Y cuando eso no funciona, Pasa a las amenazas y a la violencia. Pero la respuesta de ella es lo que los materiales definen como una libertad desconcertante. ¿Qué la hace tan libre? pues que su centro de gravedad no estaba en el mundo de Quinciano. Hay una cita que lo resume todo. ¿Cuál? Dice que no pertenecía a ningún poder humano, porque ya se había entregado a Dios. Uf. Esto, si lo traducimos a un lenguaje más secular, es como si declarara un locus de control interno radical, como diría la psicología. Explica eso un poco más. Le está diciendo, tu poder se basa en premios y castigos que para mí son irrelevantes. Lo que para ti es el centro del universo, para mí es la periferia. No puedes desequilibrarme porque no estás agarrando mi centro. Por eso es desconcertante para él. Claro, es como intentar amenazar a alguien con quitarle algo que no valora. Es que no funciona. Están hablando idiomas completamente distintos. Y cuando Quinciano se da cuenta de que no puede ganar en el terreno de ella, la arrastra por la fuerza al suyo. Al de la violencia física. Y aquí la historia se pone realmente cruda. Se habla de encarcelamiento, de humillación, de tortura. Hay una frase que es terrible pero muy reveladora. Sí, Dice, su cuerpo fue herido de forma cruel, como si destruyendo su carne pudieran quebrar su espíritu. es que esa frase es la tesis de todo sistema totalitario, a pequeña o gran escala. La creencia de que si controlas el cuerpo, si lo quiebras, el espíritu se rinde. Que la voluntad es solo una consecuencia del bienestar físico. Exacto. Es una lógica que vemos en todas partes, desde la tortura hasta formas mucho más sutiles de coacción. Pero es aquí donde sucede lo que el texto llama lo impensable. La tesis del agresor falla. Falla estrepitosamente. Y las palabras que usan los documentos son potentísimas. Dicen, el dolor no la venció,
La violencia no la definió. Brutal. Y la conclusión es demoledora para la lógica de Cinciano. En medio del sufrimiento, Águeda permaneció entera. Permaneció entera. Es que ahí está todo. El objetivo de la tortura no es solo causar dolor, es fragmentar a la persona, reducirla a un animal asustado. A una víctima. A una víctima definida solo por su sufrimiento. Y no lo consigue. La violencia pasa sobre ella, pero no se convierte en su identidad. Sigue siendo Águeda, la íntegra. Es una idea muy potente. Solemos pensar en la resistencia como algo duro, como una roca. Pero una roca, si la golpeas con la suficiente fuerza, se parte. Se hace añicos. En cambio, lo que aquí se describe es más parecido al bambú. La pueden doblar, la pueden herir, pero no la rompen. Su centro flexible permanece intacto. Esa analogía es muy buena. Y me hace pensar, ¿estamos entonces enfocando mal estas historias de martirio? ¿En qué sentido? Porque el texto insiste en que su fe no fue una huida del cuerpo, sino una afirmación radical. No era bueno, me da igual mi cuerpo porque mi alma está en otro sitio. No, al contrario. Era una afirmación que incluía al cuerpo. La frase que se le atribuye y que es el corazón de su testimonio lo cambia todo. A ver. Mi dignidad no depende de lo que me hagan. Uf, qué sutil y qué potente. Es que fíjate, no dice, mi dignidad está a salvo a pesar de lo que me hagan. No. Dice que lo que le hacen ni siquiera juega en la misma liga que su dignidad. No tiene jurisdicción sobre ella. Y esto redefine por completo el martirio. ¿Cómo lo redefine? El protagonista de la historia deja de ser el torturador y su brutalidad, y pasa a ser la dignidad inexpugnable de la torturada. Entonces el foco no está en el horror que sufre, sino en la integridad que mantiene. Exactamente. Y por eso se aclara que Ágata no murió por desafiar un imperio con armas, sino por no renunciar a quien era. No es un acto de rebelión política al uso. Es un acto de coherencia existencial, de fidelidad a esa verdad profunda que es su nombre, a Agathos. Agazos. Ella no buscaba ganar una batalla externa contra el imperio, sino no perder la batalla interna por su propia integridad. Y aquí los textos añaden un detalle de la tradición. Sí, que Cristo mismo la consoló en la prisión. Que simbólicamente es una forma de decir que su fuerza no venía del odio al opresor, no, ni de un orgullo hercúleo. No, venía de una fuente interior de amor y consuelo que Cinciano ni siquiera podía concebir. Y por eso se nos dice, lejos de pedir venganza, ofreció su vida como testimonio silencioso. Un testimonio de que es posible atravesar el infierno sin adoptar sus métodos, sin que el odio o el rencor te consuman. Murió muy joven, pero su fidelidad, como dice el material, habló más fuerte que cualquier poder. Es que ese testimonio silencioso es de una elocuencia brutal. El poder de Cinciano es ruidoso. Gritos, órdenes, el sonido de la violencia. Sí. El testimonio de Águeda es silencioso, pero permanente. El poder de Cinciano se extinguió con él. La historia de la integridad de Águeda lleva resonando casi 2 milenios. Entonces, si el punto no es la tortura en sí, sino no se celebra el dolor, ¿cómo una historia tan personal y silenciosa se convierte en un legado que dura tanto? ¿Qué es lo que la gente celebra realmente cada 5 de febrero? Exacto. Pues la respuesta que dan las fuentes es la clave de todo. Se la recuerda porque defendió la dignidad humana desde la fe. No es una celebración del martirio, es una celebración de la dignidad indestructible. En su caso, la fe fue el anclaje que le permitió defender esa dignidad, pero el valor que se celebra es universal. La dignidad humana. La dignidad humana. Y por eso su figura se vuelve relevante para cualquiera. De hecho, se enumeran los grupos de personas que la invocan hoy, y la lista es muy amplia, ¿eh? Sí. Quienes han sido heridos en su cuerpo o en su historia, quienes sienten que su valor ha sido negado y quienes necesitan volver a mirarse con respeto. Fíjate que no se limita a víctimas de persecución. Habla de heridas físicas o históricas, de la negación del valor personal. Conecta directamente con experiencias universales. Claro. De humillación, de abuso, de sentirte menospreciado por un jefe, una pareja, la sociedad. La historia de Águeda resuena en cualquiera que haya sentido su integridad amenazada. Me hace pensar en situaciones mucho más mundanas, en esa reunión de trabajo en la que no te atreves a decir lo que piensas por miedo. O cuando aguantas un comentario humillante por no crear un conflicto. Claro. Obviamente no es tortura, pero esa idea de vender el alma por seguridad,
La vivimos en pequeña escala muchas veces. Justo. Y por eso es importante un matiz que aparece en los textos. Se presenta a Águeda no como un modelo inalcanzable que nos juzga, sino como una compañera de camino. Que nos recuerda una verdad. Que nadie puede quitarte lo que, en la visión creyente, Dios ha puesto en ti. O, en un lenguaje más laico, nadie puede arrebatarte tu núcleo de valor intrínseco. Pueden ignorarlo, atacarlo, pero no quitártelo. Y de ahí la reflexión da un paso más. Pasa de ser una figura histórica a convertirse en el nombre como llamada interior. Ya no es solo la historia de Águeda. No, es una llamada para nosotros, hoy. Sí, y la desglosa en 3 puntos que son casi un examen de conciencia para el siglo XXI. La primera llamada es a no vender el alma por seguridad. O sea, a ser conscientes de esas pequeñas o grandes claudicaciones en las que sacrificamos principios por comodidad. Exacto. La segunda me parece muy sutil y muy potente. ¿Cuál? Que opinar de todo y ser ruidosos, esto es muy contraintuitivo. Ya ves, a veces la mayor firmeza no está en un grito, sino en una negativa silenciosa a participar en algo, en una retirada digna. Gran parte del testimonio de Águeda fue en silencio. Cierto. ¿Y la tercera? La tercera llamada es quizá la más difícil, a custodiar la bondad incluso cuando duele. Es la resistencia a volverse cínico. Exacto. Mantener la nobleza, la ternura, recordemos a Gatos, cuando el mundo ha sido cruel contigo. No dejar que la amargura te gane la partida. Es un acto de resistencia activa tremendo. Y todo esto se resume en una definición de santidad que me parece brillante. Sí. Dice, la santidad aquí no es dureza, es integridad del corazón. Me parece una distinción clave. Totalmente. A menudo pensamos que para resistir hay que endurecerse, crear una coraza. Pero aquí se propone justo lo contrario. Porque una coraza, por dura que sea, es frágil. Se puede quebrar. La integridad, en cambio, la coherencia del corazón, es flexible, resiliente. No se rompe. Un corazón duro se rompe y se hace añicos. Un corazón íntegro puede ser herido, sangrar, pero no se desintegra. Conserva su esencia, no se convierte en aquello que lo ataca. Bien, creo que hemos recorrido todo el arco. Partimos del significado de un nombre, ágatos, la buena, la íntegra. Sí, Vimos cómo esa integridad fue puesta a prueba de la forma más brutal en la Sicilia del siglo III. Y hemos llegado a la conclusión de que su resistencia no fue una huida. fue una afirmación radical. Una afirmación de que nuestra dignidad, nuestro valor esencial, es un núcleo que no depende de las circunstancias externas. Para rematar toda esta idea, los materiales terminan con una sección que llaman Memorandum Itineris. Un recordatorio para el camino. Y lo condensa todo en una frase en latín. Dignitas non offertur, etiam si corpus vulneratur. La propia fuente nos da la traducción, que es la síntesis perfecta de toda nuestra conversación. Dila. La dignidad no se pierde, incluso cuando el cuerpo es herido. Esta frase es la que resuena a través de los siglos, Es la esencia de la historia de Águeda. pero también un principio que podemos aplicar a innumerables situaciones. Traza una línea infranqueable entre lo que somos y lo que nos pueden hacer. Es la frase que lo resume todo. Y la petición final del texto es de una sencillez aplastante. Santa Águeda, enséñanos a permanecer íntegros. No pide que nos libren del sufrimiento. No. Pide que nos den la fuerza para mantener la coherencia a través de él. De invulnerabilidad. Exacto. Y todo esto me deja con una pregunta final que va un poco más allá de los textos que hemos manejado. A ver, La historia de Águeda ancla esa dignidad en una fuente trascendente, en Dios. Pero si llevamos esta idea a un terreno más amplio, la pregunta que queda flotando para cualquiera, sea creyente o no, es ¿cuál? ¿qué significa para cada uno de nosotros encontrar y proteger esa fuente de valor interior que ninguna circunstancia externa puede quitarnos? ¿Dónde reside esa integridad personal que no depende de la opinión de los demás, del éxito o del fracaso, ni siquiera del dolor? Quizá esa sea la verdadera llamada de esta historia, para todos nosotros.